Historias, historias que uno dice, Dios siempre tiene a través de alguna historia, de alguna anécdota, de alguna toda realidad que nos alimentan a nosotros al alma todos los días. Y pensaba en una historia que no sé si se las haya contado. Y resulta que había un hombre muy millonario, había un hombre muy millonario y bueno, era una familia muy millonaria. Y su casa estaba al frente de un parque y en el parque había un habitante de calle. Y No, ese habitante de calle dormía en una de las sillas del parque durante mucho tiempo. Y, y aquel hombre de dinero siempre se asomaba por la ventana y veía a aquel habitante de calle durmiendo sobre esa silla. Entonces la historia dice que él, conmovido en misericordia, tomó, bueno, fue a la nevera y tomó un jugo, una caja de jugo y tomó unas galletitas y salió y se fue para donde el habitante de calle. Lo toca ahí, estaba cubierto con una cobija y lo llama y le dice, hey amigo, yo llevo viéndote mucho tiempo, meses, por la ventana y, y eres solo y tus emociones creo que están golpeadas, hay soledad en ti, hay tristeza en ti, no tienes familia. Empezaron a tener una charla, una relación de amistad y entonces desde ese momento aquella persona de dinero dice, yo voy a, buenos días Luis, yo voy a hacer no un pacto, sino como una relación de amigos que siempre te daré una caja de jugo y unas galletitas. Entonces, así lo hicieron y cada vez que el hombre rico iba y le llevaba su jugo y sus galletas, pasaron casi un año sentándose, hablando en aquella silla del parque. Y un día, dice la historia que dejó de venir a dejarle la galleta y las galletitas y el tarrito de jugo, la cajita de jugo. Y al habitante de calle le pareció raro, ¿no? Porque la persona que llevaba un año con él compartiendo y que se habían hecho muy buenos amigos, excelentes amigos, y que el habitante de calle le daba muchos consejos al hombre rico de que tuviera cuidado porque él había estado o estaba en esa situación durmiendo ahora en un parque alejado de su familia y alejado de la sociedad. Tú sabes que cuando una persona es habitante de calle es mirada con algunos con menosprecio y de muchos problemas de drogas y cuando hay las drogas entonces se alejan de la familia no los recibe porque empiezan de pronto a llevarse las cosas de la casa y tantas cosas que hemos escuchado de las personas que ingresan en este cáncer, que es la droga y que muy difícil pueden salir. Y cuando este muchacho dice la historia que la persona que lo había acompañado un año no regresó ni el lunes ni el martes y ya era el miércoles y él muy temprano se levantaba de su silla para mirar a la casa de donde siempre salía aquel personaje, pero no regresó. Entonces pasaron 4 días y él en una mañana se levanta de su silla y va hacia la casa porque le llama la atención algo que habían pegado en una de las puertas de la casa del hombre millonario. Y un, era un escrito, era algo que decía sobre la muerte de la persona que durante un año le llevaba la galletica y le llevaba el jugo. Entonces decía, a la orden de, bueno, la persona que murió, descanse en paz, y había fallecido. Entonces estaba el cartón de fallecimiento. Y para él fue muy duro saber que la persona que había hecho una amistad con él, una relación con él ahora había muerto. Entonces él se va muy triste para el parque, pensar de que un año había compartido con esa persona. Entonces dice la historia que después de que él ve eso en la puerta, llega una carroza fúnebre
llega una carroza fúnebre a dejar el cuerpo de aquel hombre que lo había acompañado durante un año. Y él fue y se acercó, y cuando bajaron el cuerpo de la carroza fúnebre, a él no se le podía olvidar el rostro de aquella persona que estaba en el cofre. Entonces él, lleno de lágrimas en sus ojos, dice la historia, se fue para el parque y levantó un cartón sucio, ¿no? De los que están en la calle, y con un carbón, ni siquiera con un esfero, con un carbón, él comienza a dibujar el rostro de aquella persona. El rostro de aquella persona lo dibuja tal cual, y, y le escribe atrás del cartón: tú eres mi amigo y serás el amigo mío para toda la vida, para toda la eternidad. Entonces, cuando él dibuja ya, o hace el rostro, porque hizo el rostro de la persona, después de que habían enterrado a aquella persona, él va a los 2 días, después de haber dibujado el rostro de su amigo, va y golpea la casa, y sale un señor de edad. Entonces el indigente o el habitante de calle le dice: mira, es que creo que era tu hijo, y él durante un año siempre me llevaba galletitas y juguitos. Y el señor de edad le dice: sí, yo sabía, porque yo le había dicho a mi hijo al principio que no hiciera nada de eso, porque es mi hijo el que falleció. Y mi hijo me contaba de todo lo que hablaba contigo, y te apreciaba mucho. Entonces el habitante de calle le dice: mira, yo hice este rostro en conmemoración y recordar a ese hombre que fue muy especial para mí. Entonces yo hice este rostro, y al papá le gustó muchísimo el rostro que había hecho. Entonces la historia dice que él lo enmarcó, colocó un marco y lo colocó en la sala de su casa. Lo colocó en la sala de su casa, y el señor de edad le dijo: oye, yo voy a seguir la tarea que mi hijo hizo con usted. Ahora los dos somos amigos. Y de por sí el papá entonces salía todos los días ahora con unas galletitas y con un cartón de jugo a hablar con aquel habitante de calle, como lo solía hacer su hijo. Y así pasaron meses, pero el papá comenzó a enfermar de depresión porque su hijo había fallecido. Y comenzó a sufrir de depresión y depresión, y resulta que un día tampoco volvió a salir el señor con la galleta y con los jugos. Y al habitante de calle le pareció también como extraño, y sucedió el mismo escenario, porque él ya llevaba 4 o 5 días sin verlo. Y cuando colocaron al frente de la casa un aviso que decía remate, iban a rematar la casa, y él averiguó, y entonces le dijeron que el señor rico había fallecido también, y que no había dejado herederos, no había dejado herederos. Y entonces iban a subastar todo lo que había dentro de la casa, iban a subastar. Esto pasó en los Estados Unidos. Y cuando empezaron a subastar todo lo que había dentro, bueno, llegaron las personas, él empezó a subastar, el subastador dice: bueno, ¿con qué iniciamos hoy? ¿Con qué empezamos la subasta de todo lo que hay aquí en la casa? Entonces el subastador le pareció, vio un rostro que estaba dibujado, eh, y, y era el que había dibujado el habitante de calle. Entonces comenzaron a subastar con esa pintura, con ese dibujo. Entonces el subastador dijo: bueno, vamos a subastar esta pintura. Y a nadie le interesaba la pintura, porque pues estaba en un cartón viejo, no tenía ni siquiera lápiz de dibujo, sino que era con un pedazo de carbón. Y, y entonces comenzaron a subastarlo por $10, dice la historia. ¿Quién da $10? Pues nadie daba $10. ¿Quién da $5 por esta pintura, por este cuadro? Nadie. ¿Quién da $3?
y el subastador, nadie levantaba la mano. Entonces, al último dijo, ¿quién da $1? Te puedes, o sea, mira que nadie tenía o podían tener el dólar porque iban para una subasta donde habían cosas de valor, pero les parecía insignificante ese cuadro. Entonces el indigente metiendo las manos ahí en su bolsillo, encuentra unas pocas monedas de dólar y tenía 60 centavos de dólar. Hasta ahí bajó el subastador. Dijo, bueno, ¿quién tiene 60 centavos de dólar? Hasta ahí. Entonces parecía algo insignificante y el que levantó la mano fue el habitante de calle. Dijo, yo doy los 60 centavos de dólar. Nadie más tiene, nadie más da. La oferta a la una, la oferta a las dos, la oferta a las tres, es suyo. Entonces el habitante de calle tomó el retrato que él mismo había dibujado. Pero el subastador le dijo, mira, es que antes de entregártelo, antes de subastar, el señor, el dueño de todo esto, el hombre millonario, dejó algo escrito. Y le dijo a todos los que estaban en la subasta, aquí hay cosas que se van a subastar, pero el Señor un testamento, dejó un testamento, pero él me pidió que si algún día llegara a pasar, que él muriera, hiciera una subasta de todo lo que hubiera aquí en la casa, y, pero me encargó especialmente lo que dice este retrato atrás. Entonces él volteó el retrato del que había dibujado el habitante de calle y tenía una nota, y la nota decía, todo aquel que tiene al Hijo lo tiene todo, y todo aquel que tiene al Hijo es heredero y dueño de todo. Entonces, cuando leyeron eso, el habitante de calle se convirtió en el hombre más millonario, porque todo aquel que tenía al Hijo era dueño de todo, era dueño y heredero de todas las cosas que tenía este hombre millonario. Entonces, eso marcó mi corazón, porque cuando una persona tiene al Hijo, que es Jesús, es dueño de todo. Cuando una persona tiene al Hijo, es heredero de todas las bendiciones. Cuando una persona tiene al Hijo en su corazón, es dueño de la vida, es dueño de las finanzas, es dueño de la salud, es dueño de todas las cosas que el Señor tiene a favor de los herederos que somos tú y yo. Entonces la sorpresa para aquel indigente que se convirtió en el hombre más millonario, porque había dibujado el rostro del hijo de ese millonario, y el millonario dijo, el que tenga el hijo, lo tiene todo. Entonces me encanta esa historia, porque al que tenga el hijo, lo tiene todo. Yo quiero decirte en este día que si tú tienes a Jesús en tu corazón, que si tú tienes el Espíritu Santo en tu corazón, si tú tienes a Dios en tu vida, en tu casa, en tu familia, tú lo tienes todo, porque Dios peleará por ti, porque Dios hará el milagro que tú necesitas, porque Dios nunca te dejará caer. Y aunque te cayeras, el Señor extiende tu mano para levantarte. Pero siempre teniendo algo en claro, muy claro en nuestra vida, que no podemos dejar que nuestra vida por una prueba, por una dificultad, no crea que nosotros somos herederos de esas bendiciones de Dios. Yo pienso, amados, que el tiempo en que estás creyendo, el tiempo en que tú estás avanzando como hija de Dios, el tiempo que como está avanzando, como oraba Sergio tan rápidamente, el tiempo en el que tú estás aquí conectado en este devocional, tú que estás conectada en este devocional, tú estás creyendo y construyendo algo en tu vida espiritual, construyendo algo a favor de tu casa, construyendo algo a favor de tu presente, de tu futuro. Pero tú te puedes demorar años para recibir lo que tú estás esperando. Y entonces tú me preguntarás, ¿y por qué me voy a demorar tantos años? Pues tú demoras en llegar, porque cuanto más
tarde tú inicies en empezar lo que quieres hacer, pues más tarde tú llegarás a lo que quieres hacer en tu vida. Así que lo importante, amados y amadas, amigos y amigas, es que no te tardes en iniciar lo que te proyectaste en tu vida. Que no te tardes en iniciar lo que dijiste, este año es para mí. Que no te tardes en iniciar este proyecto es para mí. Porque cuanto más tú tardes en iniciar lo que tú quieres, más se va a demorar el sueño que tú quieres. Por eso el tiempo que tú estás creyendo, tú estás construyendo algo, sí, pero puedes demorarte años para que eso pase. Porque si te sigues tardando en iniciar lo que tú quieres hacer en los próximos años, entonces eso retarda lo que Dios quiere bendecir tu vida, tu casa. No te demores tanto. No te demores tanto. Cuanto más tarde inicies a empezar a iniciar lo que tú quieres hacer, más tarde o más demorado va a ser eso que tú quieres, que tú deseas. Hay que tomar a veces conciencia y yo creo en esta mañana te reto que puedes cambiar la posición que tienes, el dolor que tienes, la tristeza que tienes en la pasión por Dios. Este indigente o habitante de calle que estaba hablando hizo con gran pasión el rostro del hijo del millonario, que obviamente era su amigo, pero nunca pensó que tener pasión por hacer un dibujo y tener pasión por estas personas lo llevaría a ser el hombre multimillonario. La pasión nunca se puede acabar. Hoy vengo a decirte, toma conciencia y te reto que nunca cambies tu pasión por las cosas de Dios, que nunca Dios sea el segundo en tu vida, que hay cosas que son primordiales y las cosas primordiales, las cosas primeras no pueden dar espera, ni colocar a Dios en el segundo lugar por un hombre, por una mujer, por un objeto, por una tierra, por una casa. Tú nunca puedes dejar a Dios por un segundo o en un segundo lugar, porque la palabra dice que Él no comparte su gloria con nadie. Él es el primero que debe estar en pasión para tu vida. ¿Creemos en Dios? Claro que sí. Si yo preguntara, ¿tú crees en Dios? Pero, ¿qué sucede si perdemos la pasión por las cosas de Él? ¿Qué sucede? Yo puedo preguntarle, ¿cuántos creen aquí en Dios? Y tú puedes levantar la mano y decir, yo creo en Dios, yo creo en la palabra, pero ¿qué sucede si perdemos la pasión por las cosas de Él? ¿Qué sucede? Que aunque tú digas, yo creo en Dios, pierdes la pasión de congregarte, pierdes la pasión de orar, pierdes la pasión de ayunar, pierdes la pasión de tener reunión con tus hermanos y hay otras cosas que te hacen perder a ti de esa pasión que al inicio tú tenías de ser una mujer eh, que oraba, una mujer que estaba presente, una mujer, un hombre, que siempre la pasión te llevaba a alimentarte más de Dios. Entonces encontré una palabra, hermana Ligia, en Apocalipsis 3, versículo 14, por favor, para que lo leas. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 y 15. O leamos esos versículos. Apocalipsis 3, versículo 14. Un saludo especial para todos y que esta palabra tú la puedas hoy meditar en tu corazón. El devocional, las primeras horas. Bueno, algunos ya están al mediodía, en la noche, pero sé que en la mañana oraste a Dios, te levantaste, hiciste tu devocional personal y para nosotros que estamos a esta hora en Colombia, que es nuestro devocional, nuestra palabra para empezar un día y aquellos que con esta palabra van a terminar también su día. Apocalipsis capítulo 3 versículo 14. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto.
Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, que me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico en vestiduras blancas para vestirte y que no descubras la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Sigo? ¿Sí? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, estuve mirando estos textos. Creo que algunas personas lo han leído. Y entonces meditaba en esta palabra que Dios habla, que lo único que lo hace vomitar a él es la persona tibia. Eso no lo digo yo, lo dice la escritura. Que lo único que lo hace vomitar a él es un creyente normal. Es un creyente que ni es frío ni es caliente. O sea, es una persona que ni es fría y una persona que ni es ferviente, sino que está en la mitad. Y una persona tibia, dice la palabra, de un ser creyente normal, no es que hagas lo que los hombres le pidan, lo que yo le diga, ore, eso es una persona tibia, congréguese, porque no ha venido, porque no ha asistido, porque no está orando, conéctese, vaya a la iglesia. Es que una persona tibia tiene que ser impulsada a buscar de Dios. Y cuando una persona es tibia, no tiene prioridad en Dios. Entonces la palabra dice que eso hace que Dios vomite. Imagínate esto. O sea, no lo digo yo, lo está diciendo la palabra. Una persona tibia me hace vomitar. Entonces, esto lo lleva a uno a pensar muchas cosas y preguntarte en este día, ¿cuál es tu prioridad? ¿Cuál es mi prioridad? Cuando yo veo que Dios le dio una palabra a esta iglesia llamada la Odisea, porque la Odisea la reconstruye, la Odisea era una nación, un pueblo, donde tenían muchas riquezas, pero la habían poseído, habían tomado posesión, la habían conquistado, y en esa conquista habían perdido sus bienes, habían perdido mucha gente, y comenzaron a reconstruir. Y cuando reconstruyeron torres hermosas, cuando reconstruyeron casas hermosas, cuando reconstruyeron parques lindos, se olvidaron de Dios. Se olvidaron de Dios. Entonces una persona tibia es aquella persona que cuando Dios comienza a levantarla, cuando Dios comienza a bendecirle, su prioridad se convierte en lo material y no lo espiritual. Y recuerda que la palabra dice, buscar primeramente a Dios y su justicia y el resto de cosas os serán añadidas. Algo que hace vomitar a Dios es la prioridad de las cosas materiales. Es de lo que hay en la tierra, porque hay cosas... yo no puedo entender esto. ¿Cómo una persona deja de ir un día a la iglesia a darle gracias a Dios por estar en un parque? ¿Cómo una persona puede dejar de buscar a Dios con sus hermanos por estar en un almuerzo? Porque hay prioridades en la vida que son primero. Y entonces alguien me decía, pero es que yo tengo familia, yo tengo hogar, yo tengo hijos. Sí, oye, ¿y por qué tú no le das unas 2 horas a Dios
y tú le dices, espérame que yo llego a almorzar a la 1, o espérame que yo llego después de que busque a Dios, vamos a tener esta reunión. Entonces, la gente tiene prioridades en su vida, pero en segundo plano deja a Dios. Y la Odisea reconstruye y comienzan a olvidarse de Dios. Claro, eh, cuando yo miro esta palabra, dice Dios, ¿creen en mí? ¿Será que creen en mí? Y Jesús dice, sí, yo sé que ustedes creen en mí, pero yo conozco tus obras, porque por tus obras demuestras lo contrario, le está diciendo a la Odisea. Tú puedes decir, yo creo en Dios, pero tus obras pueden demostrar lo contrario de lo que Dios te está diciendo a ti. Entonces Dios le dice a esta iglesia, toleras en tus hijos, toleras en tu casa el maltrato, toleras en tu casa la embriaguez, toleras en tu casa las discusiones, las peleas, pero tú sigues creyendo en Dios. Entonces Dios le dice a la iglesia de la Odisea, tú dices que crees en mí, pero tus obras son diferentes. Dios te dice en este día, tú dices que crees en mí, pero tus obras están siendo totalmente diferentes, porque tu corazón está lleno de otras prioridades, pero no de Dios. Las prioridades tienes que ser Dios, porque si tú tienes al Hijo, lo tienes todo. El habitante de calle le dijeron, tú tienes al Hijo y eres dueño de todo, porque Él compró con unos centavos de dólar lo que mucha gente rechazaba, pero lo hizo millonario, lo hizo bendecido, porque todo aquel que tiene al Hijo será bendecido. Pero hay personas que dicen, yo creo en Dios, pero con sus aptitudes demuestran lo contrario. Pero pastor, no me diga eso porque yo sí creo en Dios. Sí, pero tus obras son diferentes a lo que Dios te está pidiendo a ti. Tú puedes decir que crees a Dios porque lo ves en una imagen, porque lo cargas en una camándula, o tal vez porque tiene la foto de la Virgen María, del Cristo caído. Y entonces tú dices, yo creo en Dios, pero tus obras son diferentes. Dios viene a buscar esas obras en ti y en mí, y a veces nos halla tan desocupados, tan vacíos, que lo puede bendecir a una vasija que está vacío y que no la tiene en prioridad a Él. Y peleas con Dios diciendo, ¿por qué Dios me pasa por esto? ¿Por qué estoy pasando por esta circunstancia? Porque has olvidado lo que Dios le dice a esta iglesia. Y al estar así y estar lejos de lo caliente, entonces un frío llega a tu vida y se conecta. Un frío llega a tu vida y se conecta, ya no sientes ganas de orar, no sientes ganas de leer la Biblia, no sientes ganas de conectarte con las cosas de Dios, porque la tibieza ha llegado, porque el problema te ha cargado tanto que te has permitido en tu vida alejarte, que ya si te hablan de Dios no quieres nada y de pronto te conectas y dices, vamos a ver qué dicen, porque tu vida necesita calentarse, tu vida necesita conectarse con la palabra, cuando te conectas al devocional, cuando tú vas a tu iglesia y recibes una palabra. Pero el tibio le parece todo aburrido. Camine usted con una persona tibia y todo le parece aburrido. El caliente le dice, vamos a la congregación. Ay, no, no sé, tengo como una perecita. Tengo como un frío, claro, el frío espiritual. Oye, te invito a un concierto. No, tengo como, no sé, como una carga, como que no estoy preparado. El tibio todo le parece aburrido. El tibio juzga el mensaje. El tibio no le gusta cambiar. Se le predica, pero no cambia. Y el tibio, lo más increíble es que piensa que todo está bien, pero no es así. Que todo está bien. Y yo quiero decirte en este día, nunca puedes medir, nunca puedes medir tu bendición por lo que tú tengas. Nunca puedes medir tu bendición por lo que tú tengas. Nunca puedes medir tu bendición por lo que tengas en el banco,
por lo que tengas en tu casa. Nunca midas tu bendición por lo que tengas. Hay algo que la gente siempre va a cambiar por Dios, que son esas prioridades. Porque cuando tú colocas tu prioridad en las cosas terrenales, nunca puedes decir, es que yo mido la bendición por todo lo que tengo. Eso está bien, porque el Dios de que tú hablas es el que te bendice. Está bien. Pero la prioridad tiene que ser las riquezas espirituales en ti, que tú tengas cosas materiales, pero que tú tengas abundancia espiritual, que tú tengas oración, que tengas adoración, que tengas agradecimiento, porque cuando cambian las prioridades, donde ya no eres la persona que decías que ibas a ser, cuando nuevo orabas, cuando nuevo leías la palabra, te gustaba indagar, cuando te enamoraste de Dios, querías saber todo lo de la Biblia, cuando te enamoraste de Dios, te la pasabas arrodillada o arrodillado orando, no te perdías ningún culto, porque para ti era la prioridad de aquel Dios que a ti te levantara. Pero cuando va pasando los días, entonces la tibieza viene, y cuando viene la tibieza, entonces la persona comienza a perder el gusto por las cosas de Dios, y lo que antes le gustaba, por lo que antes lloraba, lo que antes le gustaba indagar, entonces viene un fuerte frío sobre la vida, una tibieza sobre una vida, y cuán tan difícil a veces es salir cuando una persona como el apóstol Pedro, que entregó al Mesías, le tocó llorar amargamente para volver a recuperar esa conexión con Dios. ¿Qué amarías? Tú me puedes decir a Dios que si Él lo ayudara, un día le dijiste, si tú me ayudabas, Señor, yo te sirvo. Si tú bendices mi casa, yo te seguiré. Tú le dijiste un día que lo ibas a amar a Dios, a Él sobre todas las cosas. Tú le dijiste un día que si Él te sanaba, tú caminabas con Él. Tú le dijiste a Dios que si Él te ayudaría, tú le servirías. Y no, no sé, de pronto te fuiste, te escondiste, porque ya tienes otras prioridades. Y entonces un terreno, una casa, tal vez una familia, tal vez la economía, tal vez una finca, qué sé yo, cuáles son las prioridades, y que se cambiaron ahora las prioridades en eso, y dejaste a Dios en un segundo plano. Algo que tú vomitas no lo puedes pasar otra vez. Yo no he visto la primera persona que diga, uy, me trasboqué, me vomité y me lo volví a pasar. Lo que uno vomita no lo puede volver a pasar. Entonces lo que Dios dice en su palabra, algo que me hace vomitar, es la tibieza, y Él no puede pasar la tibieza de una persona. Yo vengo a decirte en este día, o eres caliente o eres frío, pero no puedes andar en una tibieza espiritual, porque vas a tener problemas, porque Dios quiere que tú tengas la prioridad. Dios te bendice, pero no puedes cambiar tu prioridad por otras cosas. Hay gente que dice, ay no, qué culto tan largo, qué devocional tan largo. Entonces pensaba que con las mismas piernas o nalgas que se sienta a escuchar 2 horas de culto y dicen es largo, con esa misma se sienta a tomar chocolate, a hablar con el de la oficina 3 horas y no le parece largo, y es el mismo cuerpo. Entonces yo pienso que cuando una persona se sienta y dice, oh, es que es muy largo el culto, es muy larga la alabanza, muy larga la palabra, pero cuando se sientan en otro lugar a hablar y a tomar chocolate, queso, guapanela, mate, y se quedan 3, 4 horas en la misma silla sentados. Entonces uno pregunta, uno dice, pero ¿por qué dicen que el culto es tan demorado? Y cuando se sientan a hablar con personas 4 horas y es el mismo cuerpo, porque son las prioridades. Cuando tú tienes prioridades en Dios, cuando Dios es tu prioridad, no mira ni el tiempo, ni la distancia, ni el lugar, ni el frío, ni la lluvia, ni el calor. Entonces, tener a Dios es pasión.
Diga conmigo, tener a Dios es pasión. Y deberíamos pensar en esto, que si seguimos a Dios, no podemos ser tibios. Los fríos tienen solución, pero el tibio no tiene a veces solución, porque una iglesia donde no sirvas, donde te digas cambie, a muchas personas no les gusta. Ese es el peligro. Y me llama la atención como la palabra dice, soy rico, estoy cómodo, pero Dios le dice, eres infeliz. En el versículo 17 dice, yo soy rico, estoy cómodo, pero Dios dice, pero eres infeliz. No importa dónde tú vivas, es como estar en relación con Dios. No importa qué estés pasando, es estar en relación con Dios. No importa qué dificultad, qué traición, qué dolor estés pasando. No importa dónde tú vivas en un estrato cero, es estar en relación con Dios que te hace vivir como en un estrato 5 o 6. No importa dónde el lugar o la nación que tú vivas, es la relación con Dios, donde tú estás dispuesto a caminar con Él. Y Dios te dice en este día, yo te necesito que avives el fuego dentro de ti. Te necesito caliente para empezar a hacer que tu caminar sea bendecido, tu caminar sea próspero. La Odisea estaba en medio, caliente, tibio, frío. Entonces Dios le dice, ni por cuanto eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré. Entonces me llama la atención el versículo 20, donde dice, yo estoy a la puerta, yo estoy a la puerta y llamo. Yo golpeo la puerta de tu corazón y te llamo, y si tú abres, dice la palabra, yo entraré y cenaré con él, y tú cenarás conmigo. O sea que cuando esta iglesia estaba pasando por esta necesidad, el Señor dice, estoy a la puerta. Dios te dice, en este día, estás pasando por una tibieza espiritual, yo estoy a la puerta. Yo te estoy llamando. Yo te estoy llamando. Quiero cenar contigo. Quiero que camines conmigo. Estoy a la puerta. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a tu vida. Cuando dejas de ser tibio, el mundo cambia. Cuando dejas de ser tibio, entonces el dinero viene como una herramienta para bendecir tu casa. Cuando dejas de ser tibio, las bendiciones vienen como una herramienta para bendecir tu vida, tu casa, tu familia, tu iglesia. Viene esa bendición para ti. ¿Qué ocurre cuando te llenas de pasión? ¿Qué ocurre cuando Dios te lleva a orar? ¿Qué ocurre cuando tú entras en el fuego del Señor? Pues quiero decirte que ocurren muchas cosas. Tu casa cambia, tu familia comienza a cambiar, los milagros comienzan a llegar, las finanzas comienzan a crecer, Dios comienza a establecerte en lugares de honra, en lugares de bendición. Tu prioridad tiene que ser Dios. Dios es el primero en tu vida. Dios Amén, debe ser el primero que cada mañana tú le dices antes de tomar amén. una taza de café, papi, gracias. Antes de ir a la cama, tú le dices, Dios, agradecido contigo en este día. Agradecido. Una hermana me decía, pastor, es que cada vez que voy para la iglesia, me llega la tía, me llega el tío, y siempre que voy para la iglesia, me llega el primo, me llega el que le debo, y le digo, ¿y qué hace? Me dice, no, pues me toca quedarme a atenderlos. Y entonces mi corazón está en la iglesia. Le digo, no, no, no me digas mentiras, tu corazón está donde está vuestro tesoro. Porque tú puedes decir, el día de mi iglesia son 2 horas que yo no la comprometo para nada,
porque entre semana estoy trabajando y son el tiempo que yo le doy a mi Dios después de esas 2 horas. Entonces puedo reunirme y entonces la gente va a aprender. Son las leyes que tú coloques, las prioridades. Primero Dios en tu vida. Primero Dios. Aquel habitante de calle dibujó al Hijo y fue dueño de todo. Porque si tú tienes al Hijo, lo tienes todo. Yo vengo a decirte en este día, si tú tienes a Dios como primero, si tú lo tienes a Él en tu vida, si tú oras con Él, si tú te apasionas por Él, yo sé que el que ama a Dios, dice la palabra, todas las cosas le ayudan para bien. Pero algo que hace que Dios saque de su boca lo que no puede pasar, Él nunca podrá pasar la tibieza de nosotros. Que un día sí lo amemos, que otro día no lo amemos. Que un día estemos llenos de fuego, otro día queremos dejarlo. Que un día lo alabamos y otro día decimos como que Dios no existe. Como que otro día creemos en la palabra profética y en otra no creemos. Entonces Dios dice en su palabra, creer a Dios y creer en sus profetas y seréis bendecidos y seréis prósperos. La prioridad tuya es Dios. Tú caminas por Dios. Tú comes porque Dios te da la opción de tener un empleo. Anoche hablábamos algo, ¿no, hermana Ligia? Y hablamos algo de no patear la lonchera. Hablamos de un tema que fuimos todos edificados. Y entonces hablábamos del agradecimiento de las cosas pequeñas que tú tienes y las cosas pequeñas donde tú estás. Puede ser el trabajo más pequeño, ámalo, hazlo de corazón porque allí Dios te multiplicará. Cuando tú estás en Dios, todo se multiplica. Entonces había un hermano anoche que me dijo, Inri se llama mi amigo y me dice, pastor, ore para que Dios me dé pelo, porque él está quedando calvo aquí. Entonces él dice, es que ya el sol me quema mucho. Entonces yo le dije, vamos a orar. Y entonces yo extendí mi mano. Y yo le dije, Señor, tú eres Dios de los milagros, tú eres el que hace cosas que nosotros no entendemos. Le dije, colócale pelo a Imri y te pido que le coloques un pelo diario. Cuando yo dije así, él abrió los ojos y me dijo, no, 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 no. ¿Por qué oras así? ¿Por qué dices que un pelo diario? Entonces le dije, pues sea agradecido, porque si Dios te quiere colocar un pelo diario, en 12 meses, si te coloca un pelo diario, ¿cuántos son en el mes? ¿Y cuántos son en el año? Serían 365 pelos y 365 pelos hacen un moñito. Entonces, sea agradecido con lo que Dios te coloca a ti, así sea un pelo diario, así sea una bendición. El caliente siempre va a ser agradecido, pero el tibio siempre va a estar desagradecido porque está frío, porque no se conecta con las cosas de Dios. Entonces, la palabra que Dios me entregó en este día para ti y para mí, porque soy el primer edificado, es que en la vida, amados, no podemos pasar nuestra vida eh, solamente en la tibieza, queriendo iniciar algo, y ahí es donde nos vamos a tardar en recibir nuestra bendición. Cuanto más nos tardemos en crear ese proyecto, entre más nos tardemos en edificar ese negocio, entre más nos tardemos en estudiar, entre más nos tardemos en hacer lo que queremos en nuestra vida, pues así mismo se va a demorar y entonces cuando se demoran lo que tú deberías ya haber iniciado, eso trae tibieza y cuando hay tibieza entonces ya nada te gusta y la palabra de Dios dice, la tibieza entonces me hace trasbocar, me hace vomitar, porque tienes que ser o frío tal vez, que no te lo recomiendo, o tienes que ser caliente. Eso es lo que dice la escritura. Así que no te estoy regañando, estoy hablando algo que Dios coloca en mi corazón, que es de edificación para tu vida. Primero, Dios. Si tú colocas a Dios primero en tus palabras,
primero en tu corazón, entonces Dios a ti te sanará, te levantará, te honrará, bendecirá tu casa, bendecirá tu familia. Y entonces Dios traerá los mejores tiempos para ti. Hay una mujer aquí que tiene el nombre Cristian, pero creo que no es tu nombre. Buenos días, que tienes una chaqueta negra. Buenos días, ¿cómo es tu nombre? Enciende el micrófono, por favor. Dale ahí al micrófono. Ahí donde está el micrófono. Ahí puedes. Ella es la mamá de Cristian, pastor. Ah, ok. Bueno. Entonces, mira, yo quiero decirte algo. Eh, yo escucho la palabra sanidad en ti y sanidad en tu familia. Y hoy hay un milagro sobre ti y toda presión arterial sobre ti, toda presión y todo lo que los médicos hayan dicho, en el nombre de Jesús yo declaro sanidad sobre ti y declaro sanidad en tu vida, declaro sanidad y declaro un milagro sobre tu cuerpo y declaro un milagro sobre tu sangre en el nombre de Jesús y declaro bendición sobre tus hijos. Tú tienes unos hijos especiales, unos hijos lindos, unos hijos que te aman. Y el tiempo de la escasez y el tiempo de la miseria y el tiempo donde tú pasaste tanta necesidad, ese tiempo se termina porque Dios va a ser tu prioridad. Dice el Señor, enamórate más de mí. Yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. Y veo algo que tiene que ver con tu sangre, veo algo que tiene que ver en tu casa con enfermedad, con dolor, con angustia que se quita hoy en el nombre de Jesús. Y declaro sobre ti libertad. Los años que tú has pasado y los años en que tú has visto tantas cosas, de bien y de mal, de cosas buenas y de cosas malas que han venido contra tu familia. Dios te dice, yo quiero que tú tengas esto presente. Yo quiero ser el primero en tu corazón. Quiero ser el primero en tu casa. Porque viene una generación atrás de ti que va a ser súper bendecida y que tus rodillas se tienen que doblar más todavía para cubrir tu casa y tu familia. Porque hay un milagro en ti en esta hora, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Yo declaro tu vida sana y declaro tu familia sana en el nombre de Jesús. Amén. Lástima que no puedas ahí abrir el micrófono, pero tú testificarás después de lo que te estoy diciendo. Y cuando nosotros tomamos esto, cuando nosotros recibimos esta palabra, Rosita, y la prioridad es Dios, y nos calentamos en el Espíritu, nos calentamos en esa palabra, es imposible, Rosita, que una persona que ame a Dios y un corazón como el tuyo de servir no sea bendecida. Porque todo lo que Dios te ha dicho lo va a hacer, Rosita, en tu vida, por tu corazón. Amén, Porque pastor. los tiempos en que has tomado a Dios como prioridad, Él te va a dar la victoria a ti en todas las áreas de tu casa y de tu familia. Amén, pastor. Hay algo que viene de Colombia para ti, es como una visita. Yo veo algo que llega a tu casa, pero es una visita de gran bendición y una reunión de familia, de hermanos, y va a ser una bendición. Y veo como un auto, veo como cuando uno celebra cumpleaños que coloca uno de estos papeles así, veo algo que viene para tu casa, es para tu casa y veo como donde venden autos, veo como que tú recibes un auto, recibe tu casa un auto. Veo algo que viene de bendición para ustedes, como un cambio en eso. Y entonces hay una fiesta por lo que van a recibir en los próximos días. Y va a ser una fiesta para ti, para tu casa y tu familia. Un Amén, tiempo pastor. iluminado. Entonces declaramos eso por el poder de la palabra. Amén. Declaramos en el nombre de Jesús
esos milagros, declaro sobre sus vidas esa restauración, declaro sobre tus vidas esta palabra en este día que nunca, amados, volverá vacía, sino que cumplirá todo propósito. Enamórate de Dios, que Dios sea tu prioridad en todas las cosas y tú verás esos milagros que Dios tiene para ti. Todos los días, cuando tenemos nuestro devocional, gente que hablamos de la iglesia, que me cuentan testimonios, pastor, esto pasó, tú me diste una palabra, sucedió tal cual el día que tú me diste. Hay gente que dice, ay, yo no sé ese nombre. Y cuando después me dice, mira, el nombre que tú me diste fue la persona que Dios tenía para abrirme la puerta. Porque cuando Dios es tu prioridad, cuando Dios te da a ti una palabra, es imposible que tú no seas bendecido. Entonces, amados, vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te pido por cada persona que se ha sentido débil en el espíritu. Te pido que cada persona que la debilidad ha llegado por una prueba, una dificultad, una enfermedad, un dolor que pueda estar causando y eso haya debilitado, Señor. Yo te pido en este día por cada persona que tú la fortalezcas, que tú levantes su ánimo, que tú calientes en el espíritu, que tú traigas un nivel de temperatura espiritual, que tus hijos no retrocederán, sino que avanzarán al propósito que ellos tienen, Señor, en su vida. Todo plan y todo proyecto que ellos van a iniciar será bendecido por ti, multiplicado por ti. Y en el nombre de Jesús, Señor, ahora declaro esas bendiciones del reino sobre cada familia. Los enfermos son sanos, los cautivos son libres y se levanta gente amando a Dios por encima de todas las cosas. Vamos a darle un aplauso al Rey allí donde tú estás. Un aplauso al Rey. Dile, Señor, gracias por esa palabra. Hoy me levanto por esa palabra en el nombre de Jesús. Bien, amados, el día sábado, hermana Ligia, tenemos ya acto profético, ya están inscritos todos. Nos vamos a encontrar 8 de la mañana en este direccionamiento de zarzas ardiendo. Entonces, gracias, Mayerly. Nos vemos el sábado y a las 6 de la tarde tenemos reunión de caballeros. Vamos a estar reunidos ahí en el Y ya auditorio. arreglamos la iglesia. Ya, sí, ayer estaba sorprendido porque a mí nunca me habían celebrado el Día del Hombre. Entonces a todos los hombres que fuimos ayer, entonces nos dieron aplauso, nos tenían adornar, eso fue espectacular. Entonces, y Listos para el sábado a las 6 de la tarde. a las 6 de la tarde. Entonces nos vemos, todos los hombres 6 de la tarde, vamos a tener una reunión de caballeros, donde vamos a hablar cosas de hombres, donde Dios tiene una palabra y donde vamos a comer mucho. Entonces, sé que a partir de ahí, de esa reunión, van el Señor a abrir muchas puertas. El domingo, 10 de la mañana, te esperamos. Y mañana nos vemos en nuestro devocional. Nos vemos en nuestro devocional. Ahí está, eh, ahí está, reunión de hombres, 6 p.m. Ahí está la dirección en el barrio Santa Isabel, Avenida Carrera 30, número 1, 19, edificio Apolos 11. Ahí está la dirección, ahí están los teléfonos, hermana Ligia, de la iglesia. Y gracias por cada semilla que tú envías también. Ahí están las cuentas. Gracias por apoyar el ministerio. Gracias por bendecir. Ahorita tenemos una actividad. Queremos comprarnos unas cámaras para poder transmitir en vivo